Bueno, en esta reunión vamos a conversar sobre el trasplante hepático, que realmente implica varios retos para los médicos intensivistas, pues primero, en nuestro país no es un ámbito que esté muy desarrollado, ¿no es cierto? Tenemos lo que se refiere a la región de la sierra, tenemos 67 trasplantes hepáticos realizados en estos últimos 2 o 3 años, si no me equivoco. No, 4 años, de los cuales cerca del 75% de los pacientes está vivo todavía, ¿ok? Recordando que más o menos la media de duración de un trasplante de este tipo son de 5 a 10 años. La experiencia que nosotros hemos adquirido en el Hospital Andrade Marín con estos 60 y pico trasplantes hepáticos, creo que no es suficiente aún para afinar el manejo, especialmente porque como algunos de ustedes conocen mucho, hemos tenido mucho cambio de cirujano, de equipo quirúrgico, no solamente cirujano, en los últimos años. Arrancamos con un equipo que hizo el 70% de estos trasplantes, más del 70% de estos trasplantes, y de ahí hemos tenido varios cambios de equipo y todavía entiendo que hay nuevos cambios, nuevas variantes. También suele ser un problema muy frecuente el hecho de no conseguir donantes que reúnan varios criterios, especialmente el criterio que tiene que ver con el asunto del sodio. El sodio es un punto crítico en trasplante hepático y cuando el paciente tiene hipernatremia severa, habitualmente deja de ser candidato porque esos órganos suelen echarse a perder y no suelen ser ideales para el trasplante. Entonces, siempre implica dificultades porque, como ustedes saben, la mayoría de donantes nuestros son donantes cadavéricos, ¿cierto? Entonces, los donantes cadavéricos habitualmente tenemos por muerte encefálica y muchos de estos pacientes tienen pues trastornos severos del sodio porque hacen diabetes insípida. Entonces, ahí viene el problema. De todas formas, los tenemos y vamos a tratar de hacer una revisión de aspectos que les van a servir mucho a ustedes. Tratar de buscar siempre la parte práctica para que les sirva en el futuro. Veamos. Nosotros tenemos acá la primera pregunta. ¿Quién realmente es un candidato para trasplante hepático? Entonces vamos a ver que tenemos patologías agudas como la insuficiencia, como pacientes con insuficiencia hepática aguda, ¿no es cierto? Una falla hepática aguda fulminante, ¿cierto? Puede ser de cualquier etiología, viral, autoinmune, tóxica, vascular, no importa, pero tiene que ser hepática, insuficiencia hepática aguda grave, ¿ok? ¿Cómo se define esta insuficiencia hepática aguda grave? Es una condición de deterioro brusco de la función hepática con aparición de encefalopatía en un paciente que previamente tenía su órgano absolutamente normal. ¿Puede llevar a muerte en poco tiempo? Sí, porque eso le da la característica de fulminante, ¿no es cierto? Y el tratamiento efectivo en estos casos es el trasplante de hígado. También se puede catalogar como candidato para trasplante una patología aguda, insuficiencia hepática aguda a los pacientes que les falla el primer trasplante, habitualmente por trombosis de la arteria. Entonces, esos también son candidatos a una falla aguda grave que puede ser rápidamente compensada con otro órgano. Aquí tenemos estos criterios del King's College que clasifican básicamente los candidatos en una insuficiencia hepática aguda de dos causas, ¿no? Que son donde realmente se dividen las etiologías de estos pacientes con falla hepática aguda. Los que son dados por paracetamol, por ingesta accidental o con finalidades autolíticas, o causas distintas al paracetamol. Ustedes conocen perfectamente la fisiopatología cuando es por paracetamol. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ya tomar la decisión de poner al paciente en la lista de trasplantes y ponerlo arriba? Es que el pH sea menor de 7.3, independientemente de la encefalopatía que llegue a tener, y pacientes con INR mayor de 6.5, creatinina plasmática más de 3.4, y si están con encefalopatía, grado 3 o 4 y no han llegado a este pH todavía. Y en causas distintas al paracetamol tenemos estos criterios: INR de 6.5, mayor a 6.5 y tres de los siguientes:
Etiología no A, no B, es decir, que no sea por hepatitis A o por hepatitis B, ¿sí? Que sea etiología no A, no B. Esto está en muchísimos textos, divulgados en los textos de hepatología, que sea causa indeterminada, que sea por alotano, pero alotano prácticamente no se utiliza ya en el país, o por una reacción idiosincrásica a fármacos, que es bastante raro también. Edad menos de 10 o más de 40, intervalo de inicio entre la ictericia y aparición de cefalopatía mayor a 7 días, INR mayor a 3.5 y bilirrubina plasmática mayor a 17.6. Recuerden, INR más de 1.6 y 3 más de estos. Otro grupo de pacientes que podría ser candidato para un trasplante hepático son pacientes con cirrosis hepática de cualquier etiología. También se dividen en no colestásica y colestásica. La no colestásica, perdón, puede ser por hepatitis viral, habitualmente virus de hepatitis B y C, cirrosis alcohólica, autoinmune, esteatohepatitis o criptogénica, es desconocida. Y cuando es colestásica, cirrosis biliar primaria, esto sí hay bastante en nuestro medio. De hecho, el primer trasplante hepático realizado acá en Quito fue una paciente, es colega y esposa de un colega de Andrade Marín, que tenía cirrosis biliar primaria. Su trasplante fue en otro hospital, pero ella fue la primera en trasplantarse. Y lamentablemente falleció este año con linfoma y con la esclerosante primaria. Enfermedad hepática crónica avanzada. También se puede trasplantar a los pacientes que tienen tumores hepáticos, claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de la evaluación se revisa junto con el equipo multidisciplinario y se llega a la conclusión que podría tener intención curativa este trasplante hepático. ¿Y cuál es el más frecuente? Es en el hepatocarcinoma. También hay otros tumores menos frecuentes que aquí están descritos, pero básicamente donde más se ha trabajado es en el hepatocarcinoma. Acá están los criterios en los que se elige para poder decir si este paciente es un candidato. Hay diferentes criterios, como ustedes ven, Milán, el ULCA y el Kioto. Inicialmente son basados con el tamaño del tumor, ¿sí? Menos de 5 centímetros, menos 6.5. El número de tumores, 3 tumores de 3 centímetros, 3 de 4.5, menores de 10.5, ¿sí? Y el tiempo de supervivencia que tienen estos pacientes con estos tumores, lo que permite a 5 años decir, bueno, a 5 años todavía hay un alto porcentaje que estos pacientes estén viviendo, entonces podría recibir un trasplante hepático. Enfermedades avanzadas crónicas, otro tipo, las enfermedades metabólicas, el pronóstico es muy bueno en este tipo de enfermedades, ¿sí? Pero claro, hay que evaluar si es que estas enfermedades metabólicas están afectando o no a otros órganos a su vez y qué tan gravemente están afectados para que contraindiquen o no. Por ejemplo, ¿cuáles son más frecuentes? La déficit de alfa-1 tripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, la polineuropatía mieloidética familiar. Claro, son patologías raras, pero pueden también beneficiarse de un trasplante. Otras enfermedades crónicas avanzadas de Buchiari, enfermedad veno-oclusiva, poliquistosis hepática invalidante, enfermedad de Carolí. Pacientes que necesitan un retrasplante. ¿Cuándo? Cuando hay falla primaria del injerto, cuando hay trombosis de la arteria hepática, que es una causa común, rechazo crónico, ductopénico y recidiva de la enfermedad de base del paciente, del receptor, ¿cierto? Podría beneficiarse de un retrasplante. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de los candidatos. En la experiencia, ¿cuál ha sido la causa más frecuente de trasplante hepático? La cirrosis Ahí? enólica. La cirrosis enólica es Mm, la principal causa acá. Sí hemos tenido cirrosis biliar primaria, en muchos pacientes ha habido criptogénicas también, pero en esencia lo que más hemos recibido son enólicas. Y ya vamos a ver el criterio. No es un paciente que dejó de tomar alcohol ayer, se rehabilitó y mañana ya le trasplantamos. No, tiene que haber demostrado varios meses, de acuerdo al país, son 6 meses y un año de abstinencia para poder ser candidato. ya, gracias. Listo. Entonces, ¿quién recibe el primer órgano? ¿Quién Yo tengo una recibe? pregunta. Claro. En cuanto a los candidatos, por ejemplo, una insuficiencia hepática, pero por paracetamol, pero causada por un intento autolítico, ¿se les considera a ellos o por ser autolítico se los descarta?
O sea, que se tome 20 blisters de 1 gramo. Claro, ¿verdad? Esto va a un equipo multidisciplinario, pero habitualmente no se los descarta, porque en la práctica diaria son pacientes jóvenes, que a veces es su primer intento autolítico, que no tienen una enfermedad crónica incurable y suelen ser candidatos. Claro, hay personas que sí han intentado varias veces, tienen enfermedad de base, pero se podría considerar, sobre todo porque son pacientes jóvenes habitualmente. Pero claro, lo decide un equipo donde se le invita al psiquiatra para que conoce el tema para ver si es que es una paciente potencialmente tratable su enfermedad pues de base, ¿no? Pero sí se recurre en el mundo a aquello. Aquí, de lo que yo he visto, los que hemos recibido, hasta ahora no hemos trasplantado un paciente en agudo con falla hepática por paracetamol. Hubo la intencionalidad sí una vez, la paciente que fue un intento de autolisis con paracetamol, que hizo falla hepática, pero la encefalopatía nos ganó y hizo, antes de que llegue el órgano, hasta que haya realmente un órgano disponible, hizo enclavamiento rostro-caudal por edema cerebral y falleció, pero ella estaba lista para el trasplante, pero no teníamos órganos del problema. Es que sí se puede considerar. Doc, ¿y hay una edad tal vez tope? 70 años las guías internacionales. El protocolo ecuatoriano, al menos de la Sierra, que corresponde al Andrade Marín, desconozco el de Luis Bernaza, que es en la costa, 65 años. Gracias, Doc. Bueno, entonces, ¿quiénes son urgentes? Los pacientes que están en situación clínica de requerir un trasplante deben estar en un centro donde tenga un programa de trasplante. Es decir, si yo tengo una falla hepática aguda, fulminante, que pienso que puede beneficiarse de un trasplante hepático, ese enfermo debería estar en un centro donde se haga trasplantes. Hay que derivarlo. El único centro que hace trasplantes este momento aquí en Quito, bueno, no este momento, porque la pandemia, pero que podría ser considerado sería el hospital del IES. Entiendo que está recertificando el equipo del hospital metropolitano. Y en Guayaquil el Hospital Luis Bernaza, de lo que yo conozco. Puede haber otros centros que todavía no estén en mi conocimiento, pero es de lo que yo conozco. Entonces debería estar el paciente derivado hacia allá. Ahora, ¿qué pacientes? Insuficiencia hepática aguda fulminante, fallo primario del injerto, el trasplantado en los primeros 3 meses, trombosis de la arteria hepática en los primeros 3 meses post-trasplante, e insuficiencia hepática aguda fulminante en con otras circunstancias que ya les vamos a mostrar. Pero básicamente, ustedes tienen un paciente con insuficiencia hepática aguda que creen que se beneficia, derivar. Ahora, dentro de ese grupo de los pacientes que se pueden beneficiar y que yo debería tenerlos en un centro donde hagan trasplante es el paciente con cirrosis hepática que tenga un MEL mayor a 15. Esa es la otra condición que hablaba la diapositiva previa. Entonces, se ha visto que a partir del MEL de 15 hacia arriba es un paciente que se puede beneficiar de un trasplante hepático. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora bien, ¿cuáles son contraindicaciones absolutas y relativas? Y esto hay que tener bien claro porque es ahora una pregunta recurrente, porque la gente se entera que se hace trasplantes o porque hay muchas series de televisión donde hacen así y ya está el trasplante. Entonces hay que tener bien claro como médico intensivista quiénes sí se pueden beneficiar y quiénes no. Contraindicaciones absolutas, enfermedad extrahepática, pulmonar, cardíaca grave, invalidante no reversible. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene una falla hepática, una cirrosis cardíaca, por ejemplo, que su hígado ya no está funcionando, no tiene salvación ese hígado, pero tiene una falla cardíaca congestiva mal manejado en estadio terminal, no le sirve de nada ofrecerle un trasplante hepático si la causa base, que es el corazón, no funciona. ¿Ok? O un paciente que tiene fibrosis pulmonar. Va a haber muchísimos pacientes de aquí en adelante que tengan fibrosis pulmonar, muchos que estén intoxicados por paracetamol o por dióxido de cloro o por ivermectina o por todo lo que se hayan podido administrar para el COVID. Entonces, si tengo una fibrosis pulmonar terminal y tengo una falla hepática adicional, pues no me sirve nada lo uno sin lo otro. Que, por ejemplo, que tenga metástasis de un cáncer. Difícil, salvo que sea un tumor neuroendocrino, que
en eso el pronóstico es distinto. Una enfermedad neurológica grave, por ejemplo, pacientes que por sus problemas de coagulación de su hígado en estado terminal hicieron un stroke hemorrágico. Entonces, no me sirve de nada cambiarle el hígado si ya tiene un stroke. Es lo que lamentablemente nos pasó con uno de los pioneros de los cuidados intensivos aquí en el Ecuador. Hizo una falla hepática criptogénica y claro, hizo un stroke también. Entonces ya no había objeto de hacer un trasplante hepático. Bueno, estaba también un poco fuera del alcance del protocolo aquí en la edad, pero ya hizo un stroke hemorrágico, entonces ya salía del alcance de la posibilidad de un posible trasplante hepático. Hipertensión pulmonar grave, con presión en la arteria pulmonar mayor de 45 a 50 milímetros de mercurio, la media, no la sistólica, la media. Y esto es súper importante, por eso es que algunos centros todavía que no tienen eco disponible 24/7 colocan catéteres Swan-Ganz para estar midiendo las presiones de la pulmonar, porque la congestión que puede producirse en estos pacientes puede empeorar la presión en la arteria pulmonar y tenemos fracaso del VD, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con la presión en la arteria pulmonar. Infección activa grave extrahepática, paciente en sepsis choque séptico no puede ser trasplantado y eso es también motivo frecuente de pregunta en el informe a los familiares. No, pero le pueden poner un hígado nuevo porque yo sé que trasplantan, pero con ese choque séptico, imposible. Enfermedad con VIH activa no controlada, ¿sí? Activa y no controlada, que existe en fase SIDA y no controlada. Edema cerebral incontrolable o falla multiorgánica dentro del contexto de falla hepática aguda fulminante. Adicción activa a drogas de alcohol, es decir, si el paciente no demuestra su abstinencia, no debe recibir un órgano de este tipo. ¿Ok? Lamentablemente es así. Ausencia de apoyo familiar y social. Y nos ha pasado que pacientes que han recibido, especialmente uno que yo conocí, que después tuvimos 2 ingresos a la terapia intensiva por falta de adherencia al tratamiento, no tomaba los inmunosupresores, tomaba como quisiera, vivía solo, decía que no había vuelto a beber, pero no tenía adherencia al tratamiento y falleció finalmente en la UCI. Ausencia de apoyo familiar, que les dije, incapacidad para comprender si el tratamiento, lo mismo. Contraindicaciones relativas, peritonitis bacteriana espontánea o colangitis con menos de 48 horas de tratamiento. Esto hay que tomarlo con pinzas y el equipo multidisciplinario es el que tiene que decidir. Portador de VIH, si no está en fase SIDA, podría considerarse. Edad mayor a 70 años según el protocolo, no en nuestro protocolo, como les dije, 65 años. Obesidad mórbida, las dificultades técnicas en el obeso mórbido son muy importantes para el cirujano, entonces habría que tomar en cuenta, aparte de la esteatohepatitis que puede hacer. Enfermedad psiquiátrica grave o retardo mental severo. Recuerden que aquí es enfermedad psiquiátrica grave, ¿no? Más o menos relacionado con lo que preguntaba Erika hace un rato. Síndrome hepatopulmonar, donde ya la P2 está menos de 45, menos de 50, hay que tener mucho cuidado. El hepatopulmonar es subdiagnosticado con frecuencia en las unidades, hay que tener cuidado de esto. Ustedes ya lo conocen perfectamente, porque es materia de pregrado, o no sé quién esté dando gastrointestinal ahora. Trombosis extensa del eje esplenoporto-mesentérico. Y esto sí es de acuerdo a la experiencia, habilidad y medios con que cuenta el cirujano y a veces con lo que se encuentra en sala de operaciones. Una de las principales causas de fracaso que hemos visto en estos últimos años es que en la angiotomografía que se les hace previa a la intervención o en el ecodoppler que se les hace, al parecer la trombosis, porque muchos pacientes traen trombosis de ese eje, no se ve importante y en el momento que se hace la disección se encuentran con trombosis muy extensas que tratan de resolverlas en el transquirúrgico, pero es causa frecuente de fracaso. Entonces, eso tiene que evaluarlo muy, muy, muy bien el equipo quirúrgico especialmente. Indicaciones de retrasplante, pues la falla hepática, la trombosis, el rechazo que les dije, las complicaciones biliares sin otra alternativa terapéutica, es decir, no hay forma de corregir esa vía biliar quirúrgicamente o percutánea y pues no nos queda más que hacer un cambio total de hígado y vía biliar. Residuo de enfermedades colestásicas y contraindicaciones relativas en estos casos de retrasplante, la recidiva precoz de la hepatitis B y C, sepsis, fallo de más de 2 órganos, daño neurológico y residuo de la enfermedad tumoral. Aquí más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que implica hacer un trasplante hepático. Aquí vemos 2 técnicas, ¿cierto? Donde simplemente se secciona y se vuelve a unir el ducto hepático, se secciona y se vuelve a unir
La porta se secciona y se vuelve a unir la cava suprahepática, y acá el otro corte, y la vía biliar. Y la otra forma es una Y de Rose, ¿ok? Y lo demás, pues, ¿no? Entonces, para que vean que no es tan sencillo como parecería un campo que es estrecho, finalmente. Y muchísimos cirujanos durante toda su vida tienen pavor a hacer siquiera un pequeño orificio en la vía biliar. Imagínense lo que es seccionarla y anastomosarla, ¿no? Entonces implica otro tipo de habilidad quirúrgica que muy poca gente la tiene, inclusive siendo entrenados en esta cuestión del trasplante hepático, se necesita realmente manos muy hábiles para poder hacerlo. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Doc, ¿y el trasplante es completo con todo el órgano o con algún porcentaje? En adultos, aquí en Quito se está haciendo el órgano completo. Por eso las mediciones del órgano, del receptor y del donante tienen que ser bastante cercanas a la similaridad. Importa bastante eso, porque ha habido ocasiones que no entre el órgano en el abdomen, porque ustedes recuerden que es infracostal, pero no es tan importante como en el cardíaco y pulmonar. Ahí es muchísimo más importante la anatomía. Lo que sí se ha hecho también es hacer trasplantes con segmentos hepáticos a niños. Es decir, la madre le dona un segmento o varios segmentos a su hijo. Eso sí se ha hecho también en el hospital. Pero en los adultos generalmente ha ido todo el órgano, de lo que hemos visto. Sí se puede hacer con segmentos, claro que sí. Pero acá lo que hemos visto es el órgano completo. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, no, o sea, Ah, ya. Sí, porque a veces se me va un poquito en este. Bueno, ahora, ¿qué debemos conocer nosotros de la cirugía? Vimos un poco de lo que hace el cirujano, ¿cierto? Pero lo que nos interesa es lo que hace el anestesiólogo realmente. Entonces, hay fases, ¿no es cierto? Hay la fase pre-anhepática, ¿sí? Desde el inicio de la intervención hasta que se disecan completamente los vasos hepáticos y se realiza la hepatectomía como tal, ¿ok? Va transcurriendo la cirugía normal y de pronto van a clampear los vasos grandes y los van a cortar. La parte de la hepatectomía, ¿qué puede pasar? Obviamente hemorragia masiva. Ustedes saben lo que sangra un hígado, ¿no es cierto? Y sus vasos son gigantescos. Que tengan dificultades para la hemostasia porque recuerden que es un enfermo cirrótico que puede tener trastornos de coagulación. Que haya colaterales en la piel grandes, porque por ejemplo tiene arañas vasculares, etcétera, etcétera. Tiene redes venosas periféricas importantes, gruesas que sangren. Aparte, tiene hipertensión portal, coagulopatía previa, puede tener cirugías previas, tienen fragilidad capilar, los enfermos hepáticos y renales tienen fragilidad capilar y eso no hay que olvidarse nunca, ellos sangran muy fácilmente y son malnutridos, siempre tienen hiperbuminemia. Entonces, todo eso puede contribuir a que sangren masivamente. La manipulación quirúrgica puede crear que tengan grave compromiso vascular, especialmente la cava, y como hay compresión y comprimen, sueltan, clampean, desclampean la cava, esto va a repercutir directamente sobre el retorno venoso, por las razones que ustedes ya han estudiado desde el primer día del posgrado, creo, ¿cierto? Entonces, el retorno venoso se nos va a caer, obviamente. Y como se abre un vaso grande, la posibilidad de embolismo aéreo es muy frecuente. Aparte, si se desgarra hacia arriba, hacia el diafragma y pasa el diafragma, pues un desgarro de la cava por allá es una cosa muy seria, ¿no es cierto? Entonces, todo eso puede haber hemorragia masiva. Y claro, debemos estar alerta también a los problemas de coagulación por la politransfusión. Mucho ojo con eso, es una parte muy seria el sangrado de estos enfermos. En la fase anhepática, es decir, ya se hizo la hepatectomía y nos quedamos sin hígado. Entonces, ¿qué va a pasar? Descenso de las presiones de llenado, obviamente, pues está clapeada los vasos hepáticos, no hay retorno venoso. Baja la presión de perfusión renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la presión venosa renal secundaria al clapaje. Entonces, ustedes cierran acá la cama, no está regresando
toda la sangre, ¿cierto? Toda la sangre venosa. ¿Qué pasa con la poscarga del riñón? Lo que veíamos en la clase anterior del trasplante renal. La poscarga renal, que es el retorno de la vena renal, está a hiperpresión. ¿Por qué? Pues simplemente le clampea arriba. ¿Por dónde regresa? Entonces, esa poscarga renal nos puede causar falla renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello también. Si ustedes tienen, no aumenta la precarga renal y aumenta la poscarga renal, ¿qué va a suceder? Que no va a fluir y va a hipoperfundirse el riñón, como en el corazón. Okay. Otros problemas asociados a acidosis láctica, porque no hay hígado para que se procese. Ustedes recuerdan, una de las contraindicaciones para medir lactato, o creerse la medición de lactato, es que el paciente tenga falla hepática. ¿Por qué? Porque ya se metaboliza. Y si no tenemos hígado, pues no se va a metabolizar. Ve, tiene lactato de 15, sí, pues está sin hígado, no pasa nada. ¿Ok? Entonces no es un medidor adecuado. Anemia aguda por sangrado, intoxicación por citrato e hipocalcemia por las politransfusiones, alteración de coagulación, aumento de la fibrinolisis, ascenso del CO2. ¿Por qué? Porque no hay hígado donde se metabolicen los carbohidratos. Entonces, ascenso del CO2. Entonces, el anestesiólogo que va al trasplante hepático sabe que en el momento que no hay hígado va a pasar por todos estos problemas y va a saber cómo actuar. O no asustarse porque encuentra un CO2 alto, un ácido láctico alto, no se va a alarmar y va a empezar a compensar con gluconato de calcio para evitar esta alteración citrato-hipocalcemia. En la fase posanhepática o la revascularización, si ya está puesto nuevamente el injerto. ¿Qué va a pasar? Porque ya se conecta el injerto y empieza a funcionar. Hiperpotasemia, hipocalcemia, acidosis metabólica. Pueden haber arritmias de reperfusión, disfunción cardíaca. ¿Por qué? Porque otra vez tiene súbitamente retorno venoso importante, tiene que saber manejarlo. Alteraciones de la coagulación por la politransfusión, embolismo aéreo si queda algún orificio en las venas grandes, difícil de manejar en nuestro medio, pero no tenemos cirujano cardíaco a nuestro lado. Debería haber alcalosis metabólica. Si teníamos acidosis metabólica, debería empezar a compensarse. Y mientras yo voy desclampeando todo lo demás y vuelve a perfundirse el órgano, debería cambiar la acidosis metabólica a alcalosis metabólica, porque se van aclarando los ácidos en el nuevo hígado. Debe empezar a haber hipopotasemia porque paso del potasio al interior de la célula hepática. Entonces, todo esto que empezó en el cruce a la fase posanhepática, una vez que el injerto empieza a funcionar, debe cambiar a esto. ¿Ok? Y si no va cambiando a eso, ojo, puede ser que ese órgano no esté funcionando adecuadamente, al menos al inicio. Perfecto, cerraron y vámonos a la UCI. Premisas, pues la monitorización en este paciente tiene que ser invasiva. Es decir, yo necesito a este paciente medir gasto cardíaco, medir índice cardíaco, tener cómo valorar adecuadamente la precarga, la poscarga. Ojalá pudiera tener mediciones de las presiones de arteria pulmonar, ¿sí? ¿Se puede hacer de vía no invasiva con el ecocardiograma? Claro que sí. Y si no, colocar un catéter de flotación en la arteria pulmonar, o si no, al menos ver si tiene indicaciones y no tiene contraindicaciones para una de las plataformas de turbodilución transpulmonar, por ejemplo, el EV1000, el Pico Plus. ¿Ok? Otra cuestión, la ventilación mecánica, como ustedes ya saben, en todos los pacientes debe ser protectiva. Ya antes se decía que solamente el SDA tenía que ser protectivo, ahora sabemos que todos los pacientes tienen que ir a protectiva. Manejo de líquidos. Preferentemente nosotros vamos a utilizar albúmina al 5%. Por eso es que el trasplante hepático es caro, es bastante caro, porque en este paciente los hidratamos con albúmina básicamente. Entonces vamos a hacer reposiciones con albúmina. Si tiene sangrado activo, sí, o un TP más de 20 segundos, vamos a administrar plasma. Pero esto siempre tiene que ser en consenso con el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque las mayores tasas de rechazo del órgano, en este caso del hígado, están estrechamente relacionadas ¿con qué? Con las transfusiones. Mientras más le transfundo al trasplantado hepático, más chance tengo de hacerle rechazar el órgano. Entonces hay que ser restrictivos al máximo. Nuestra curva de aprendizaje en esto como intensivistas nos costó muchas discusiones,
¿Por qué? Porque veíamos tiempos prolongados y enseguida queríamos echarle plasmas y decía el hepatólogo no, decía el cirujano no. ¿Por qué? Porque rechaza. Entonces, tiene que ser en acuerdo con el equipo multidisciplinario. Si está sangrando, está en peligro a la vida, pues obviamente no. O sea, preferiría salvar la vida y ver si rechaza, pues ponerle otro. Pero si es que tengo tiempos prolongados solamente y no está sangrando, cuidado, mejor hagámosle en consenso. De hecho, mucho cuidado con esto. El hematocrito 30-35 también. Y aparte, los glóbulos rojos en estos enfermos tienen que ser irradiados. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, doy una consulta. En este Dame. caso, ¿le seguimos a los tiempos o estaría indicado un tromboelastograma? Lo ideal es tromboelastograma para todo, realmente, no solamente para esto. Y de hecho, porque hacíamos tantos trasplantes, por fin nos compraron el tromboelastograma, el tromboelastógrafo, ¿no? Entonces, sí, todos estos pacientes entran con TCA, porque están heparinizados, y entran con tromboelastograma, todos. Y claro, desde mi punto de vista es mucho más fácil manejar, pero igual, así tengas un tromboelastograma alterado, habrá que poner una balanza. Está sangrando, realmente tiene mucho riesgo de sangrado para ponerle una transfusión sanguínea, porque realmente estos pacientes sí rechazan mucho por las transfusiones. Entonces, el mayor temor del hepatólogo cuando se empieza a prolongar los tiempos. Entonces, sí, si tienes tromboelastógrafo, pues es preferible trabajar siempre con ello. ¿Ok? Y igual, 30-35 hematocrito, si no hay compromiso microcirculatorio, mejor no transfundir. Darle crioprecipitado solamente cuando el fibrinógeno esté bajo, ¿sí? Entonces, como dice Anthony, es preferible tener toda la evaluación de la coagulación con tromboelastograma. Administrar plaquetas solamente si hay sangrado activo y plaquetas menos de 50,000. ¿Por qué? Porque estos pacientes regularmente viven con plaquetas bajas, entonces no hay que angustiarse mayormente por la trombocitopenia, salvo que hay un sangrado activo comprobado. El paciente tiene siempre tercer espacio, pierde mucho líquido rico en proteínas por su misma condición, la mayoría son cirróticos. Entonces hay que reponer las pérdidas habitualmente con albúmina al 5%, algunos protocolos lo hacen diluido en solución salina al 0,45, pero en esencia es la albúmina al 5 lo que ellos necesitan. Medicamentos que suele usar, ranitidina, porque el omeprazol hace mucha interacción, especialmente con el everolimus, el tacrolimus, entonces hay que tener cuidado y habitualmente utilizamos la ranitidina en estos enfermitos. Hay que ajustar las dosis de insuficiencia hepática y renal, no mayormente, pero hay que ajustar. Algunos protocolos dicen ácido clavulánico durante 72 horas. Miren que es una profilaxis larga, ¿no? 72 horas de profilaxis. En nuestro protocolo utilizamos piperacillina, tazobactam realmente y mascotrimoxazol. Si hay alergia a betalactámicos, vancomicina y astreonam, esto no hay acá. Por la sonda se les da una solución magistral, ¿no? Habitualmente con aminoglucósido y polimixina y nistatina. Acá habitualmente utilizamos lo que es nistatina esencialmente. Analgesia y sedación, obviamente por objetivos según los protocolos, y lo que necesitan los pacientes habitualmente es analgesia, no sedación. La nutrición, en cuanto el cirujano autorice, hay que nutrirlo, de la forma que sea. Y hay que tener mucho cuidado con la hiperglucemia. Entonces, cuando está funcionando bien el injerto, hay hiperglicemia habitualmente. Entonces, no hay que asustarse si el paciente empieza a hiperglicemias. Eso más bien me da cierto grado de tranquilidad, pues dice, vamos, ese injerto está funcionando. Recuerden que parte de la insuficiencia hepática es la hipoglicemia, lo contrario. Entonces, si está funcionando, habitualmente tenemos hiperglicemia. No hay que correrle, pero hay que manejarla, porque recuerden que el hecho de manejar glucosas altas en cuidados intensivos no es precisamente lo mejor. Claro que los protocolos restrictivísimos cada vez están saliendo más del panorama, pero hay que manejar niveles 110, 180 es lo adecuado. Doc, Sí, ¿por qué el sol en este protocolo? para profilaxis de girovesia a futuro. Mm, Porque es pacientes que van con inmunosupresión. claro, son los inmunomoduladores. Ya, Exacto. gracias. Y recuerden que en nuestro medio es bien difícil hacer diagnóstico de neumonía por girovesia. Es súper difícil. Yo creo que es la segunda vez en estos más de 10 años que hago cuidados intensivos que he visto una neumonía por girovesia, y lo vi este día viernes.
El viernes vino neumonía por Girovesi y todo el mundo pensó que era COVID. Y fue una post-COVID con Girovesi. Entonces, la única forma haciendo ADN de Girovesi en esputo o aspirado traqueal. No se puede conseguir ese examen así nomás, peor en la parte pública, en la parte privada sí. Entonces, es básicamente por eso, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones posibles? Primer día habitualmente sangrados, ¿no es cierto? Pero al segundo día y problemas hemodinámicos, problemas renales, básicamente cosas que manejamos a diario, un postquirúrgico de grande, lo mismo, básicamente lo mismo, y eso lo sabemos manejar perfectamente. Pero vamos a las complicaciones específicas de un trasplante hepático. Habitualmente empiezan a aparecer al tercer día, ¿no? Un paciente que empieza a aumentar la calidad y cantidad de la bilis y de pronto tiene descenso de las enzimas hepáticas, se normaliza y al tercer o cuarto día empiezan a aumentar. Y al 10º día están terriblemente aumentadas. Pero el paciente no hace alteraciones neurológicas ni de la coagulación. Puede hacer alteraciones de la función renal. Entonces, este paciente pues está haciendo una colestasis. Habitualmente, ¿qué es lo primero que hacen los hepatólogos? Ajustar la dosis de inmunosupresores, que está recién ciclosporina. Vigilar la función renal y eliminar drogas hepatotóxicas o de eliminación hepática, que también puede suceder que no está funcionando adecuadamente el injerto y nosotros estamos abusando de drogas que tienen paso hepático. Entonces, habitualmente aparece al tercer día. El fallo primario del injerto sí aparece un poquito más temprano, alrededor de las 48 horas. Hay ausencia de flujo biliar, no hay producción de bilis. Recuerden que salen con drenaje biliar los pacientes. Aumento importante en las enzimas hepáticas. Aumento progresivo de la bilirrubina. Coagulopatía severa, entonces acá ya hay daño hepático, ya hay coagulopatía. Encefalopatía que lo lleva al coma. Fíjense que es distinto a lo de acá. Acidez metabólica, falla renal e hipoglicemia. Como resultado ya no está funcionando. Diagnóstico, biopsia. Algunos dan tratamiento con prostaglandinas, pero es simplemente como paso al retrasplante. ¿Okay? Rechazo agudo en la segunda, tercera semana. Fíjense que no es lo mismo el fallo primario del injerto que un rechazo agudo. Esto ya se presenta en la segunda, tercera semana. Malestar general, fiebre, dolor abdominal, astenia, anorexia, disminución del flujo biliar. Insisto, estos pacientes salen con drenaje de la vía biliar, que después se retiran. Que como tienen anastomosis, tienen que estar chequeando como un paciente cuando tiene explosión de vías biliares. Algo parecido. Disminución del flujo biliar, aumento de enzimas hepáticas, aumento de la bilirrubina y la GGT, alteraciones de la coagulación, biopsia es la forma de diagnosticarlo, y aumento de la inmunosupresión según el protocolo hasta ver si con eso se controla o requiere un retrasplante. Habitualmente la primera opción es aumentar la dosis de los inmunosupresores. Trombosis de la arteria hepática, pues esto tiene varias formas de manifestarse, porque uno diría, pues nada, se trombosa, deja de funcionar y gracias. Puede aparecer como insuficiencia hepática aguda fulminante entre los primeros 15 primeros días del trasplante. Hay datos de falla hepática, como que ustedes ya saben. En el ecodoppler se puede ver y se confirma con una angiografía. Puede aparecer como una fístula biliar, curiosamente. Una fístula biliar con datos de disfunción hepática similar al rechazo, pues podría ser que tenga una trombosis, no total, pero importante en la arteria hepática. Colangitis recidivante, pacientes con colangitis, ¿qué pasa? Probablemente está trombosada, no completamente, pero trombosada la arteria hepática y no tiene suficiente flujo y empieza a manifestarse como algo parecido a una colangitis, o puede permanecer asintomática y finalmente termina fallando el órgano. Complicaciones biliares, obstrucción de la vía biliar, porque si es estenoso, esto es frecuente, la estenosis de la vía biliar, por eso el cirujano que hace la anastomosis de la vía biliar y de la arteria hepática tiene que ser extremadamente bueno, realmente es extremadamente bueno, porque puede anastomosarla, pero al rato está estenótica, entonces tendrá que someterse a RCP si es que no se falló a través del órgano, tendrá que ponerle stents de la vía biliar, tendrá que ponerle por vía
percutánea extensa en la anastomosis de la arteria hepática, difícil, complicado, entonces tiene que ser una persona experta. Puede haber trombosis portal también, y es una causa frecuente de problemas en estos enfermos. Es un cuadro similar a la trombosis de la arteria hepática con necrosis hepática grave, cuando es muy tardío, ¿no? y completa. Cuando es muy precoz y completa. Cuando es tardía, el cuadro puede haber hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Porque hay hiperpresión, los vasos, hay hipertensión venosa y las varices que ya tenía este enfermo, tanto esofágicas como gástricas, se rompen. Entonces, trombosa la porta, hay hipertensión venosa nuevamente, las varices que ya tenía esofágicas o gástricas se rompen nuevamente. O por la hipertensión venosa puede haber gran ascitis. Entonces produce mucho líquido ascítico, no le pueden sacar el drenaje abdominal porque sigue produciendo líquido, cuidado, no vaya a ser que tenga una trombosis portal. Método diagnóstico con Doppler o portografía y tratamiento trombectomía o reanastomosis o retrasplante si ya está fracasado el órgano. Complicaciones infecciosas. Puede haber reactivación de la hepatitis A, de la hepatitis C o de citomegalovirus. Entonces, mucho cuidado. Si el paciente tiene marcadores similares al rechazo, no está funcionando bien el órgano, se presenta como una colangitis, pero no encontramos realmente, le hacemos una biopsia y no hay rechazo realmente. Entonces, podría ser que la hepatitis B, C o citomegalovirus que lo llevaron probablemente al fracaso hepático se han reactivado. Puede haber hepatotoxicidad por los fármacos que usamos, especialmente con ciclosporina y hexatioprina, con antihipertensivos como la hidralacina, clonidina y captopril, con antimicrobianos como la penicilina, la aminoglucosa, la clindamicina y el cotrimoxazol que sí les damos. ¿Ok? Claro que la temporalidad del cotrimoxazol va a ir cambiando. Al inicio damos al primer día, después fuimos viendo a qué día le iniciamos, al tercero, al 15º, etcétera, etcétera. El diagnóstico es por exclusión y el tratamiento suprime el fármaco. Ahora, ¿qué particularidades me complican a mí el manejo? Es decir, no es un paciente que le pusieron un trasplante y que su hemodinamia era normal, por ejemplo, antes de la cirugía y no tiene por qué cambiar después de la cirugía. No. Pues este enfermo ya tiene particularidades, especialmente cardiovasculares, que van directamente a complicarme el posoperatorio. Fíjense, los pacientes en el preoperatorio ya son hiperdinámicos, vasodilatados, hipotensos. Ese es su patrón hemodinámico. Así vive el paciente con insuficiencia hepática crónica, un paciente cirrótico, ¿sí? Y aparte tienen bradicardia porque muchos de ellos toman beta bloqueantes, especialmente propranolol, para el control de sus varices, de la hipertensión portal de sus varices. Entonces, fíjense el material con el que viene. Hiperdinámico, vasodilatado, hipotenso, bradicárdico. ¿Por qué hiperdinámico, vasodilatado? Habitualmente estos pacientes tienen mucha fístula arteriovenosa por su hipertensión portal, ¿sí? Tienen mucha red venosa colateral, ¿okay? Donde secuestra mucho líquido allá. Hay que tener cuidado. Puede ya traer una cardiomopatía cirrótica. ¿Por qué? Y habitualmente tienen falla cardíaca de alto gasto. ¿Por qué? Porque tienen muchas fístulas arteriovenosas. Está activado el renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Pueden estar vasodilatados y reteniendo líquidos por todas estas particularidades de estos enfermos. Entonces, mucho ojo con los líquidos, porque aparte son hipoalbuminémicos. Entonces, manejarlo con cristaloides, en minutos estará en el tercer espacio. Entonces, preferible productos de la sangre si los necesita y albúmina. Ellos se resucitan con albúmina. Por eso es caro. En la parte pulmonar pueden tener ya un desorden proliferativo vascular con hipertensión pulmonar previa y todo lo que implica tener hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque es un paciente que está siempre con hipertensión venosa. Entonces, hipertensión venosa ya puede tener repercusiones pulmonares, que ha hecho que progresivamente tenga un aumento, una proliferación vascular pulmonar y nos puede dar problemas en el posoperatorio y la ventilación mecánica. Por eso es importante
monitorizar la presión arterial pulmonar o invasivamente con Swan-Ganz o con un eco transesofágico con personal entrenado, y si no tengo, por lo menos con un torácico con personal entrenado, ¿en qué? En medir presiones de la arteria pulmonar, que no es fácil. Dígame, dime. ¿Y el eco transesofágico pueden hacer los intensivistas? Si ¿O tiene solo el cardiólogo? No, si tiene entrenamiento, tiene que hacerlo el intensivista. De hecho, la mayoría de entrenamientos en cuidados críticos va en escalera, es decir, eco básico, de todo el cuerpo, ecografía transtorácica, y muchos intensivistas ya están certificados en ecografía transesofágica y muchos anestesiólogos también. Yo sé que si esto algún rato ve un cardiólogo va a querer asesinarme, pero es así. Muchas unidades de cuidados intensivos, el intensivista mete el transductor transesofágico y hace un eco de esa manera. No lo puede estar haciendo a cada rato. Hay lugares donde tienen transductores transesofágicos que se quedan puestos mientras el paciente permanece crítico. Hay transductores pequeños que en el prequirúrgico, por ejemplo, lo dejan instalado y ese transductor se queda hasta el postquirúrgico y el intensivista lo maneja, o el anestesiólogo intensivista lo maneja. No es el mismo eco que hace un cardiólogo, es obvio, no es lo mismo, pero la parte que nos interesa, que es la hemodinamia y la hipertensión pulmonar, sí se la puede manejar perfectamente. Entonces, cada vez más vamos hacia allá, de hecho. Si ustedes, ojalá ya regrese de México, y Iván Lima, que fue quien nos ayudó con la clase anterior, de cirugía cardíaca, pues en muchos lugares lo que se trata es de ser transesofágico, ni siquiera transtorácico, porque en esos pacientes que están abiertos del tórax, que es difícil las ventanas, prefieren un transesofágico. Entonces sí, hacia allá debemos apuntar poco a poco, ¿no? Como digo, primero hay que aprender a gatear antes de lanzarse una maratón. Entonces, sí, pero hay muchos lugares donde ya te puedes certificar en transesofágico inclusive. Porque no sé si ustedes, no, este grupo no, pero el grupo de Anthony ya creo que recibió WinFocus, ¿cierto? Sí, la WinFocus básico. Básico, ¿cierto? Y ahí sí habría una gama de posibilidades para hacer ecocardio avanzado, ecopulmonar, y algunas otras opciones más. Y dentro del programa del WinFocus está el transesofágico. Hay otras certificaciones, por ejemplo, las certificaciones españolas, donde cuentan con transesofágico. El asunto es más que, bueno, es difícil, ¿no? Las mediciones, la posición del transductor, si está a 0 grados, si está a 45 grados, está a 90 grados, pues saberte posicionar es complejo. Pero también la técnica para lograr entrar al esófago es compleja, porque ese paciente, en la mayoría de nuestros pacientes están intubados, no es tan fácil. Algunas veces vimos patalear a cardiólogos tratando de hacer transesofágicos en la unidad porque les molestaba muchísimo el tubo endotraqueal. Entonces, son particularidades que tienen que ir aprendiendo con destreza, ¿no? No está parte del pensum todavía, porque en tan poquitos años, en 4 años, no pueden aprender hasta eso. Pero si ustedes quieren seguir su formación, pues pueden seguirlo, y hay muchos lugares donde se pueden certificar. Bueno, acá veamos la parte renal. Muchos desarrollan un síndrome hepatorrenal, que es de estos riñones normales con falla de la función. Habitualmente ya después de una creatinina 2.5 yo ya la puedo declarar. Y pueden producirse en un 60% de los receptores y requieren diálisis de aproximadamente un 10% de estos pacientes. Sí ha sucedido que hacemos un trasplante hepático y el paciente hace falla renal y requiere diálisis, y hay que pensar en un trasplante renal. También se hizo alguna vez un doble trasplante hepatorrenal en la unidad. Eso sí marcó un hito y fue una cuestión maravillosa ver ese tipo de trasplante. Y claro, fue de mucho nervio porque había que controlar los dos implantes, pero se hizo. Entonces se puede hacer este tipo de cosas, ¿ok? En el sistema nervioso, 15 a 30% de los pacientes tienen alteraciones de la conciencia. ¿Por qué? Porque hay toxicidad que no está siendo bien liberada a través del hígado, y progresivamente, en cuanto va funcionando el órgano, se va liberando. Puede haber convulsiones, puede haber SBs, sí, puede haber síndrome de desmielinización osmótica, y esto hay que tener muchísimo cuidado.
siempre ténganle mucho miedo al sodio. Yo ni siquiera le diría respeto, yo diría miedo al sodio. Los cambios bruscos de sodio nos generan problemas. Puede terminar esto judicialmente, entonces ténganle muchísimo cuidado al cambio de sodio. Los problemas del sodio y los cuidados intensivos siempre tienen un punto de quiebre y es el laboratorio. Desafortunadamente en la parte de lo que yo puedo hablar del sitio donde mayor tiempo trabajo, siempre el punto de quiebre del sodio es el laboratorio. ¿Por qué? Porque yo tomo una muestra ahorita y me dan en 2 horas el resultado. Y en 2 horas probablemente ya no me sirve ese resultado. Necesito para allá, necesito stat. En la parte privada no sé, así ustedes dicen, quiero sodio este rato y en 10 minutos el resultado está escrito en tu carpeta o subido en tu sistema. Entonces, puedo ir haciendo las variaciones de los goteos, de los reemplazos de sodio, de agua, y puedo ir regulando de una forma más estrecha. No sucede así en otros lugares, entonces mucho cuidado con el sodio. Entonces, ¿cuáles son los peores escenarios en los que yo me puedo enfrentar en cuidados intensivos con un paciente hepático que estoy tratando de modificar el sodio? El síndrome, se me fue el nombre. Bueno, se me fue, pero básicamente este sucede también, no sé si me ayudan, en las pacientes eclámpticas. Es la encefalopatía posterior reversible. Ya, el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Esto puede suceder también en el paciente trasplantado hepático, no solamente en el manejo del sodio, sino también con el asunto de los inmunosupresores, especialmente con el everolimus. Vimos una paciente que nos hizo 2 veces PRES con el everolimus y estuvo ingresada en terapia intensiva encefalopática. 2 veces en menos de un año, ¿no? Entonces era muy sensible a la dosis de everolimus y tuvieron que pasar los hepatólogos a tacrolimus. Y el síndrome de desmielinización osmótica, que puede ser pontina o extrapontina, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estos síndromes. Y habitualmente llegamos al diagnóstico luego de evaluar otras posibles causas. Y normalmente los libros dicen que el diagnóstico acá es cuando se queda encefalopático, se queda en coma y yo tengo rasgos distintivos en la resonancia magnética, pero el diagnóstico realmente es con biopsia, pero biopsia ya difícil. Pero acá se dice que el PRES es reversible, ¿sí? Pero hay algunos reportes de que nunca revirtió, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. No solamente por la reposición de sodio y agua, sino también por las dosis de los inmunosupresores. Bueno, que está el PRES habitualmente reversible, se produce por hipertensión, cambios de electrolitos, hay ceguera cortical, coma, y suele haber toxicidad por el inmunomodulador, sirolimus, tacrolimus, everolimus. Requiere retiro y soporte con antiepilépticos. En cambio, los desmielinizantes por corrección rápida del sodio. Ahora bien, sí, dime. Y ahí también podría ir, ¿cómo se llama? La corrección de la hipoglicemia. Porque por ahí una vez vi a una paciente que estaba con hipernatremia e hizo una hipoglicemia. Y le corrigieron obviamente con una solución destrozada, pero luego hizo una mielinolisis. Entonces se asumió que era por la corrección del sodio, de la condextrosa, me parece que le hicieron, no sé si fue al 10 o al 50%, entonces eso también puede causar una... Verás, un nodo. es que no es solamente cuestión del sodio, es cuestión de la osmolaridad. Entonces, si tú tienes un paciente, tú dices que estaba con hiponatremia o hipernatremia. Una hipernatremia e hizo una hipoglicemia. Ya. Entonces, si tú tienes un paciente hipernatrémico, ¿cierto? Que tiene hiperosmolaridad y le das una solución hiperosmolar, seguro ese paciente ese cerebro va a echarse a perder. Porque en un ambiente hiperosmolar, darle soluciones hiperosmolares, pues vas a causar un caos cerebral. Y si es posible. Entonces, por eso es que ahí hay que ir despacio.
Porque ¿a qué estamos acostumbrados nosotros? Haz hipoglicemia, 50 ml de dextrosa 50%. ¿Cuántos gramos van ahí? 25 gramos de glucosa, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es la única situación en donde se recomienda que administres 25 gramos de glucosa? Las sintomáticas. ¿No? ¿Alguien que se gane un buen punto? Donde uno debe corregir con 25 gramos o más de glucosa es en la parada cardíaca por hiperglicemia. Ajá. Entonces, no sé si ahora eso esté en los libros de Laja, pero cuando hice yo la primera vez el ACLS, fue uno de los lugares donde me hicieron caer y repetí el examen, ¿no? Justo fue un intensivista quien me tomó el examen, para variar. Entonces, ojalá nunca vea este video. Pero lo cierto es que hay que ver con cuánto repones, ¿no? Porque nuestra costumbre es 50-50, dale. Y sucede que ahí estamos dando 25 gramos de glucosa. ¿Le medimos la osmolaridad plasmática a este enfermo antes de darle eso? Pues probablemente no. Lo último que nos fijamos, y puede pasar cosas como la que tú relatas. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, yo voy a dar una solución hipertónica, hiperosmolar, como por ejemplo, una solución al 3%, al 7%, o voy a dar destroza al 50%. Mira la osmolaridad, o por lo menos fíjate en la que te midió el gasómetro, porque los gasómetros miden la osmolaridad, si no puede hacer el cálculo. Entonces, fíjate en eso, porque sí puede causar un problema de estos muy, muy serio. Puedes hacer desmielizaciones, cambios osmolares muy importantes que el paciente se quede encefalopático. Sí puede pasar. Hay otra cuestión muy importante cuando estos pacientes toman tacrolimus, ciclosporina, everolimus, sirolimus, pero especialmente con tacrolimus de la ciclosporina, que el paciente puede hacer polineuropatía relacionada. Entonces, ¿tiene polineuropatía el enfermo crítico? ¿Tiene una miopatía el enfermo crítico? ¿O tiene un trastorno polineuromio-miopático por los inmunosupresores? Entonces, puede ser que el paciente esté débil, se manifiesta por debilidad, obviamente, por los inmunomoduladores o porque tuvo hipoperfusión, cambios bruscos de la glucosa, diálisis, por los corticoides, o el paciente no se mueve no porque está débil, sino porque tiene delirio hipoactivo en su forma de mutismo aquinético, que eso ya revisamos cuando estábamos hablando de COVID y delirio. Entonces, aquí tenemos un cuadrito muy didáctico, es desde el libro del doctor Van Zandt, donde nos hace diferenciar una polineuropatía del enfermo crítico con una miopatía del enfermo crítico. Básicamente esto se hace con velocidad de conducción, ¿ok? Un examen de velocidad de conducción, que es cuando le ponen y el paciente salta, salta, salta. Eso se hace poco en nuestro centro realmente, pero se debería hacer. Y aquí vemos las diferencias, especialmente con lo que tiene que ver con la estabilidad del músculo y la amplitud del potencial de acción sensorial. ¿Ok? Vamos adelante porque ya estamos tarde. ¿Qué pasa con las infecciones? Entonces, primero, uno, donde trabaje, debe conocer cuál es su epidemiología. Por eso hay cartillas en la mayoría de hospitales donde te muestran cuáles son los patógenos frecuentes en los diferentes órganos y cuál es su sensibilidad. ¿Ok? Entonces, primero, conocer la epidemiología local. Puede haber injuria por isquemia reperfusión. Eso, como ustedes saben, puede desencadenar en apoptosis, problemas de la inflamación, puede terminar en infecciones. Las transfusiones están, perdón, el falta ortográfica, pues están perfectamente relacionadas con infecciones, obstrucciones biliares, trombosis arteriales, repercute directamente con las infecciones. Mucho ojo con el girovesi, con reactivación de hepatitis B o C, con los virus del complejo herpes virus, ¿sí? Muchísimo cuidado con la neutropenia, fiebre y trombocitopenia. Entonces, si yo tengo un paciente trasplantado hepático y empieza a darme neutropenia, hace fiebre, trombocitopenia, le hago miles de cultivos, no encuentro nada, probablemente sea el citomegalovirus que está aquí metido. Entonces, a pedir carga viral, ¿ok?
Mucho ojo con el citomegalovirus porque es una causa frecuente de infecciones post-trasplante hepático. A los 17 días y empiezan a aparecer hongos, ¿no? Especialmente cándidas y aspergillus. Y finalmente, aquí el doctor Van Zandt en su libro nos da algunos tips en el paciente trasplantado hepático, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión hemodinámica, su estado hemodinámico previo va a repercutir en el postquirúrgico, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con la hipertensión pulmonar, con el shock hemorrágico, la cardiomiopatía previa, por eso necesita monitoreo invasivo este enfermo. Mucho cuidado cuando el paciente inicia inmunosupresores, cuando utiliza esteroides, inhibidores de la calcineurina, como ya vimos, todos estos tienen probable repercusión en los enfermos, especialmente lo que tiene que ver en la parte neurológica, en la parte renal, un fallo neurológico, mucho cuidado. La profilaxis viral es muy importante porque, como ustedes vieron, puede haber reactivaciones, especialmente del citomegalovirus, o puede haber infección por citomegalovirus. El hecho de que estén expuestos a los esteroides puede haber reactivación de la hepatitis C, porque muchos pacientes llegan a la cirrosis por la hepatitis C y pueden ser trasplantados. Muchísima medicación se metaboliza en el hígado, hay que tener muchísimo cuidado con el ajuste de las dosis. Fiebre, leucopenia, alteración de estado mental, puede haber ya infecciones oportunistas o rechazo de la arteria, rechazo o trombosis de la arteria hepática, ¿sí? Esto como tips finales. Hasta ahí por el momento, no sé si tienen alguna otra pregunta o duda y quieran conversar. No sé si estamos claros, ¿tienen alguna duda? Sino para dar por terminada la reunión del día de hoy. ¿No? No, el tiempo que pasan estos pacientes en UCI. Lo menos posible. Es decir, deberíamos, lo que hemos visto en promedio se quedan 3 días, pero eso es porque el equipo que lo recibía en el piso no era un equipo que se mantenía constantemente ahí. Entonces perdían entrenamiento, por eso nos pedían que los tengamos, pero alguna vez sí le dimos al paciente el alta en menos de 20 horas. No tenía nada, estaba bien y no le dimos pronto el alta. Lo que necesite realmente y lo mínimo indispensable. Porque al área donde iban tenía monitorización básica, etcétera, etcétera. Pero eso depende de cada centro. Pero lo menos posible en cuidados intensivos. Doc, de los trasplantados que usted ha visto, ¿cuál ha sido el que más ha vivido? Es que yo no les he hecho seguimiento. Lo que conversé hace unos 3 o 4 meses con uno de los cirujanos del equipo de trasplante que se mantiene en el hospital, había pacientes que de los primeros trasplantados que siguen vivos, y si no me equivoco ya son 4 años y medio o 5 años, y están en buena forma, ¿no? Qué bueno, porque el 75% que viva, o sea, es una buena cifra. Sí, Tiene un sí. buen equilibrio. Nosotros tuvimos una época hermosa porque y todo el mundo lo sabe, el primer equipo que trasplantaba ya era como recibir un trasplante renal realmente para nosotros, porque venían tan bien, tenía un equipo de anestesio muy bueno, el equipo quirúrgico era muy bueno, bueno, el equipo de patólogos se mantiene, pero el que marca la diferencia acá es el cirujano. Y cuando cambiamos de equipo sí pataleamos mucho. Pero los primeros 60 fueron maravillosos, 57 fueron maravillosos. La Qué mortalidad bueno, fue bajísima. Ujú. qué bueno. Listo, entonces nos veremos la próxima. Espero, no sé si alguien está en la unidad, me puede confirmar si tenemos todavía el Swan-Ganz en la unidad funcionando. Pero bueno, mañana, si es que está funcionando, trataré de hacer un video explicativo de cómo se obtienen las mediciones para que puedan tener claro, ¿no? Porque hay muchos errores de medición, escandalosos errores de medición que he visto esta ocasión y de posicionamiento del equipo, etcétera, etcétera, que tienen que ustedes conocer porque
Cuando no hay enfermeras con experiencia, les tocará a ustedes entrar a hacer la medición para que tengan números correctos. Entonces, ojalá podamos hacerlo el día de mañana. Cuídense mucho y pues nos veremos la próxima.